Bueno, ahora abran un poquito sus mentes, y no es tan difícil, ya lo vieron. El desvío estándar no es más que la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de las desviaciones de la media. ¿Sí? No se preocupen, que esto que parece tan complejo no es tan difícil de entender. ¿Sí? En criollo es qué tan lejos están los números individuales de cada valor individual del promedio, ¿sí? De la media. ¿Cuánto se aleja del promedio calculado? Cada valor, por ejemplo, si yo quiero saber la edad, el promedio de la edad es, pensemos en lo que habíamos dicho, 25 años, ¿cuánto se aleja en el alumno número 1, que tiene 28 años, cuánto se aleja del promedio? Si tiene 28, se aleja 3 puntos del promedio, ¿sí? Bueno, eso hay que hacerle la raíz cuadrada de la desviación. Vamos a verlo en un ejemplito. Habíamos visto con el VAS, la media de VAS nos había dado 6.88 en esa distribución sin los outliers, como iniciamos, ¿sí? El promedio era 6.88. Cada uno de estos redondelitos es un valor individual, entonces tenemos que saber cuánto se aleja cada uno de ese promedio, ¿sí? Lo que nos interesa saber es esta distancia, la raíz cuadrada de esta distancia, ¿sí? ¿Sí? Acá aparecería la distancia, ¿sí? Es menor a 1, es 0.22, ¿sí? Pero no entra la flechita, por eso no aparece. Entonces, ¿cómo? 0.12, no 0.22, perdón. Entonces, en el paciente 1 tiene un VAS de 5, el promedio es 6.88, tengo que hacer 5 menos el valor que tiene el sujeto. Perdón, 6.88 menos el valor que tiene el sujeto, que me da 1.88 o menos 1.88. Lo hago al cuadrado, ¿sí? Porque me lo pide la fórmula, ¿sí? Es el valor individual menos la media al cuadrado. ¿Sí? Bueno, hago el valor individual menos la media, me da 1.88 al cuadrado. El valor individual menos la media, entonces el valor individual del sujeto 2 es 7, menos 6.88 me da 0,12 al cuadrado 0,1. Y así con cada uno, ¿sí? Eso tengo que hacerle un promedio, que está acá, dividido la n menos 1. N menos 1 es porque trabajamos con muestras, ¿sí? Generalmente cuando trabajamos con muestras, esa corrección aparece siempre. La n es 8, menos 1 es 7. Entonces, lo que me dé este valor, que es 10.84, la suma de todas estas desviaciones al cuadrado, 10.84 dividido 7, y me da 1.55. A esto tengo que hacerle la raíz cuadrada, y me da 1.25. O sea que mi promedio es 6.88, mi desvío estándar es 1.25. O sea que de forma estándar o en forma promedio, los sujetos se alejan del promedio 1.25 veces. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la varianza? La varianza sería 1.55, ¿sí? Porque es lo mismo, pero sin la raíz cuadrada. ¿Estamos? Es la suma de las desviaciones individuales al cuadrado, o el promedio de la suma de las desviaciones individuales al cuadrado. Eso sería la varianza. Cuando le hago la raíz cuadrada, me aparece, me da el desvío estándar, ¿sí? Y no es más que una medida de dispersión. Me dice cuánto se alejan, y después vamos a ver qué porcentaje, cuánto se alejan de la media, ¿sí? No de la mediana. El desvío estándar es sobre la media. Yo puedo elegir, si quiero, no corresponde porque estamos mezclando agua con aceite, pero elegir la mediana y el desvío estándar. Pero estoy eligiendo una medida de posición y una medida de dispersión normal y una medida de posición que no es lo que corresponde, ¿sí? Cuando elijo la media, o mejor dicho, cuando la media me representa a la población, entonces lo que corresponde es acompañarlo del desvío estándar. ¿Y cómo lo elijo eso? ¿Cómo sé si tengo que elegir media o mediana? Y acá vamos con la última parte que aparece en esta redacción estadística descriptiva, que es, se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk para evaluar la parametricidad, entre paréntesis, normalidad de las variables numéricas, ¿sí? Y ahí vamos.
Esto es una distribución normal, ¿sí? Donde hay una sola moda, una sola media, y que generalmente es igual a la mediana. Cuando yo les hablaba de algo multimodal, sería como que acá hubiera dos picos, ¿sí? Vinieran, por ejemplo, todos estos marroncitos, las barras del histograma, hicieran en otro lugar no solo este pico, sino que hicieran otro pico más, que tranquilamente puede aparecer, ¿sí? Hay distribuciones que se dan así, pero no sería una distribución normal. Las distribuciones normales tienen una sola moda y la media es igual a la mediana. Y cuando me refiero igual, no tiene que ser exactamente el mismo valor, sino que tiene que estar cercana a la mediana, ¿sí? Es raro que den exactamente el mismo valor. Bien. Después, que los valores estén simétricamente distribuidos a ambos lados de la media, ¿sí? Cuando nosotros miramos como la media y la mediana son valores prácticamente iguales, podemos decir que los valores están distribuidos uniformemente a cada lado de la media, o que haya 50% de un lado, 50% del otro de la mediana, porque son prácticamente iguales, entonces más o menos se van a dar esas dos condiciones, ¿sí? Y los valores cercanos a la media son más frecuentes que los valores alejados de la media, y eso lo vemos porque no tendría que estar esta curva es un poco puntiaguda para ser normal, pero bueno, cumple los criterios de normalidad, pero la curva, si está muy aplanada, o sea, sube así, se aplana y sube, quiere decir que los valores no están distribuidos apelotonados cerca de la media, sino que están más dispersos, ¿sí? Y eso puede hacer que la curva no sea normal, que tenga otra distribución, ¿sí? Existen, no digo miles, pero sí decenas de distribuciones, ¿sí? Está la distribución uniforme, la distribución F, la distribución Weibull, la distribución binomial, la distribución de Poisson, existen montones de distribuciones. ¿Por qué nos interesa la distribución normal? Porque existe una presunción de que las variables numéricas biológicas se distribuyen de forma normal. Por ejemplo, la edad en una población se distribuye de forma normal. Ahora, si yo voy a un geriátrico, es muy probable que la edad no se distribuya de forma normal, que estemos muy apelotonados a valores muy altos. Supongamos que esta es la edad, que esté más cercano a, no sé qué estamos midiendo acá, ¿sí? No sé de qué es esta variable, pero supongamos que fuera la edad en un geriátrico, tal vez empieza en 60, 70, empieza a subir, y la curva se pega, hace una colita así, y después se pega mucho al valor, no digo 100, pero sí al 80 o 90, ¿sí? Entonces, en una distribución con ningún factor que le esté alterando, pues las variables numéricas biológicas se deberían distribuir de forma normal. Entonces, habíamos dicho, por ejemplo, que los percentiles, el cuartil 25-75, o sea, el percentil 25-75 o cuartil 1 y 3, me dejan al 50% de la población dentro de esos dos valores. El desvío estándar también se maneja en porcentaje. Cuando la curva es normal, yo sé que en un desvío estándar de la media para arriba y un desvío estándar de la media para abajo está el 68% de la población o de la muestra. O sea que de la media, un desvío estándar tiene el 34% superior y 34% inferior. Dos desvíos estándar me dejan al 95% de la muestra adentro, ¿sí? O sea que dos desvíos estándar por arriba y dos desvíos estándar por abajo, debería estar el 95% de la distribución, de los valores posibles que pudiera darse en esa distribución. Tres desvíos estándar ya me deja al 99% de la muestra adentro de o de los valores posibles de la muestra adentro de la distribución, ¿sí? Eso es la importancia de una distribución normal, que si yo conozco la media, conozco el desvío estándar, sé qué porcentaje de valores están dentro de la distribución. Entonces, si yo estoy mostrando el valor medio y muestro un desvío estándar, yo sé que de la media, sumando ese valor de desvío estándar y restando ese valor de desvío estándar, estoy mostrando al
al 68% de la muestra. Hagamos nuestro ejemplo del VAS, ¿sí? Me había dado 6.88 y 1.25 de desvío estándar, ¿sí? O sea, para arriba y para abajo de ese valor voy a tener una distribución al 68% de la población. Bien. Entonces, veamos en el ejemplo cómo quedaría, cómo se distribuiría nuestra población si lo vamos viendo en dispersión entre 1 y 2 desvíos estándar. Bien, ahora. Habíamos dicho que un desvío estándar me tiene al 68%, o incluye, un desvío estándar me va a sumar al 34% de un lado, por ciento de la muestra posible, y al 34% de la muestra, y en total un 68% de los valores posibles de esa distribución. O sea que, si yo sumo 1.25 y resto 1.25, los valores que yo obtenga, que serían, habría que hacer la cuenta, pero serían 7 más, serían casi 9.5 y 5.5, entre 5.5 y 9, 7, no, y 8.5, voy a tener al 68% de los casos de esta muestra, ¿sí? Y como vemos, yo acá estoy dibujando un desvío estándar, que son los valores que me da, 5.7 aproximadamente y 8.05, y me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos, ¿sí? 6 casos de 8. Me está quedando casi el 80% o el 70 y pico por ciento. Si yo sumo 2 desvíos estándar, o sea que me voy 2.50 para un lado de 688 y 2.50 para el otro lado de 688, ahí ya voy a ocupar al 95% de la muestra, ¿sí? O sea que solo el 5% de la muestra es posible que esté por fuera de la muestra que se podría dar en esta distribución, esté por fuera de estos valores calculados, ¿sí? Fíjense que no queda ningún valor, o sea que, como es una distribución normal, es muy raro encontrar valores por fuera de 2 desvíos estándar de la media muestral. ¿Se acuerdan que yo había puesto los 2 unos acá? Fíjense qué outlier que eran, o sea, qué extraños que eran esos valores, que no entrarían ni siquiera con 3 desvíos estándar, porque yo sumo 3 desvíos estándar, no entrarían, ¿sí? Y eso nos va a hacer entender tal vez lo que viene después, que es la elección de la medida de tendencia central con respecto si es o no paramétrica o normal la distribución. Entonces, con 2 desvíos estándar me quedan todos los valores posibles, o todos los valores medidos dentro de 2 desvíos estándar, ¿sí? O sea que es muy raro encontrar valores por fuera de 2 desvíos estándar. Muchísimo más raro es encontrarlos por fuera de 3 desvíos estándar, porque solo el 1% de los valores es posible que estén por fuera de los 2 desvíos estándar, a no ser que la distribución sea anormal. Y eso es lo que tal vez tenemos que entender. Bueno, veamos este ejemplito, ¿sí? Cómo se representa el desvío estándar, eficacia de 2 intervenciones sin descarga de peso, ¿sí? Entrenamiento de la propiocepción versus entrenamiento de estiramiento en pacientes con artritis de rodilla, un ensayo clínico randomizado. Bueno, dentro de la tabla 1 ponen el NPRS, que es el Numeric Pain Rating Scale, que vendría a ser algo parecido al VAS, ¿sí? De hecho es el VAS pero con otro número, de 0 a 10, ¿sí? Y obtienen un valor en los que hacen Home Exercise Program y los que hacen Manual Therapy Exercise, ¿sí? 2 grupos de 37 sujetos, 3.9 de media. Sabemos que es el desvío estándar porque acá lo dice. Valores, en este grupo, o sea, con el asterisco, y en este grupo con el asterisco, dice que los valores están representados como media y desvío estándar, a no ser que se indique, ¿sí? ¿Y dónde se indica? Por ejemplo, acá.
ahí se indica, o ninguno se indica, ¿sí? Porque estos son los test. Todos están representados como medio y desvío estándar, excepto los que son recuentos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué aparece? 3.9 de promedio del MPRS más menos 0.9. Y los otros tuvieron 3.9 de MPRS más menos 0.7. No hay diferencia. Bien. Veamos ahora qué pasa con otra variable, que es perdón, la duración de los síntomas en días, ¿sí? Todas como había expresado la tabla, todas están representadas en media y desvío estándar. Y ninguna tiene ninguna salvedad que diga que, bueno, no se representa en media y desvío estándar. Cuando miramos la edad, la duración de los síntomas, vemos que tiene 59 más menos, uy Dios, 31 días de desvío estándar, ¿sí? Y el otro grupo tiene 72 más menos 67.7 de desvío estándar. Hagamos ahora lo que sabemos que en una distribución normal, si yo sumo un desvío estándar para arriba y un desvío estándar para abajo, y acá también, voy a tener el 68% de los casos incluidos entre esos valores, ¿sí? Hagámoslo. Bueno, y yo sé también, que es lo que generalmente nos interesa, que entre dos desvíos estándar está al 95% de los datos, de los casos posibles, ¿sí? O de los casos de esa distribución. Si yo sumo dos desvíos estándar 72.1, que es en este grupo de promedio, más dos desvíos estándar, hagamos la cuenta, 72.1 más 2 por 67.7, que es el desvío estándar, me va a dar la media más la suma de los dos desvíos estándar. Me da 207 días para arriba y el desvío estándar inferior me da menos 63.3 días. Fíjense lo que es la variable, que es duración de los síntomas. ¿Puede existir un valor que sea menos 63.3 días? No, o sea, no le puede durar los síntomas menos 63 días. Hay un error en la representación de la variable, ¿sí? La media y el desvío estándar no están representando adecuadamente lo que yo quiero representar. ¿Sí? ¿Cómo podemos explicar esto? Que no es una distribución normal, que la muestra se distribuye así. Entonces, cuando yo miro dónde está el 68% de los casos, me voy para ese lado, ¿sí? Y la cola no me llega para este lado, no es que puede ir para allá, porque acá está el 0. Acá estaría el 0 de los valores. Entonces, me da un valor negativo, porque el desvío estándar no es una buena forma de representar esta muestra. Piensen qué se les ocurriría como forma de representar la muestra. Y es lo que vamos a ver en el siguiente video.